Hola, mi nombre es Julián David Cañola Arrubla, soy especialista en cuidados paliativos, trabajo para el Hospital San Vicente Fundación en Medellín, Colombia, y para el Instituto Colombiano del Dolor también en Medellín. Y tengo la fortuna de que el Congreso, la organización del Congreso y la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos me invitaran a hablar un poco de un tema que es un poco nuevo, es algo novedoso, por así decirlo, y es si es posible la terapia dialítica paliativa. Y para hablar un poco de eso, pues tenemos que hablar un poco primero de la enfermedad renal. Y para hablar de la enfermedad renal, pues es recordar que es una enfermedad muy prevalente, con una gran incidencia a nivel mundial. Para Colombia se estima más o menos que 67 personas de cada 100.000 habitantes están padeciendo la enfermedad renal crónica. Y el gran problema la gran limitante que tenemos con estos pacientes son los pacientes que están en un estadio 5, que corresponde a aproximadamente el 2.3% de esa población. ¿Por qué es importante eso? Porque es una población que tiene una alta carga de comorbilidades, tiene una esperanza de vida que se va a ver limitada también por su enfermedad renal, y eso impacta enormemente en la calidad de vida del paciente y de las familias de los pacientes que sufren esta enfermedad renal. Es una enfermedad que tiene un alto costo en salud. Recordemos que las terapias dialíticas son estrategias que utilizamos de manera terapéutica, pero que son de alto costo y que generan también en los pacientes y en las familias una gran carga sintomática. Los cuidados paliativos renales entonces surgen como respuesta en parte a toda esa problemática que ha surgido, que inicia incluso en la década de los 80 en Estados Unidos, cuando se veía un gran aumento de los pacientes comórbidos, de pacientes ancianos y pacientes frágiles que debían ingresar a una terapia renal o de sustitución renal, y que esos pacientes estaban ya muy borderline para la hora de generar una carga como es la terapia dialítica. Entonces empezaron a hablar de terapias o de estrategias diferentes a la terapia de sustitución. Y no es hasta inicios de este siglo, para 2003, cuando se empieza a hablar del término de manejo renal conservador. Y ahí es donde hablamos también de estrategias integrativas y de estrategias de soporte renal, en las que los pacientes que vemos con alta carga de comorbilidades, con limitaciones incluso sociales o de acceso, que no pueden acceder directamente a las unidades de diálisis, pues entonces se opta más por un manejo renal conservador. Sin embargo, no es sino hasta el 2010 cuando aparecen las primeras guías de práctica clínica, sobre todo las decisiones compartidas en diálisis, cuando nos dan algunas pautas de cuándo iniciar y cuándo retirar, cuándo continuar una terapia dialítica en un paciente con enfermedad renal estadio 5. Pero lo más llamativo de todo es que no es sino hasta el 2015 cuando por fin aparece una hoja de ruta de prácticas de cuidado soporte renal con el sello y la garantía pues de CADIGO, que quiere decir que apenas estamos en boca de poder generar un patrón o un lineamiento acerca de la enfermedad renal crónica y el acompañamiento de cuidados paliativos. Aquí traigo una diapositiva que es la definición propia de la OMS sobre los cuidados paliativos, todos bien la conocemos, que es ese enfoque que tiene en mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que enfrentan enfermedades que son potencialmente mortales, que son enfermedades crónicas debilitantes progresivas y que están enfocadas en el alivio del sufrimiento, la detección temprana del dolor y de otros problemas, sean físicos, psicosociales o espirituales. Eso lo adaptamos también a la enfermedad renal crónica y creamos lo que es los cuidados paliativos renales, que es lo que ahora dirigimos y a donde vamos encaminados en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que están ahí en ese límite de iniciar o retirarse de la terapia dialítica. La encontramos entonces como un modelo interdisciplinario centrado en el paciente que busca optimizar la calidad de vida y preservar la dignidad humana a través de estrategias como la comunicación adecuada. Es bien importante siempre que tengamos esos objetivos claros dentro del cuidado paliativo, que van más allá de la comunicación con el paciente y la familia, sino también iniciar esa toma de decisiones compartidas, la planificación de la salud futura. Es bien importante ahí, cuando estamos hablando de los pacientes con voluntades anticipadas, empezar a hablar de la enfermedad renal desde el inicio, desde el diagnóstico, nos ayuda a mantener como un hilo conductor durante toda la enfermedad del paciente, para que cuando sea necesario iniciar una terapia de reemplazo renal,
o sustitutivo renal, la familia del paciente tengan claro qué es lo que se van a enfrentar, qué es lo que van a iniciar y cuáles son los objetivos que vamos a utilizar ahí. Y generalmente pues el cuidado paliativo renal está enmarcado también en todo lo que es la atención y tratamiento de los problemas biopsicosociales, espirituales, y que se generen también acompañamientos al final de la vida cuando sea necesario. Recordemos entonces parte de esos objetivos de cuidados paliativos, que siempre va a ser el manejo de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, y no solo de los pacientes, sino también de las familias. Cuando hablamos de la toma de decisiones compartidas, es que debe haber un diálogo siempre entre médico paliativista, médico nefrólogo, que es el encargado o el médico de la enfermedad del paciente, la familia y el paciente. Siempre estar en esas decisiones compartidas, explicando bien cuáles son los pros y los contras de cada una de las intervenciones que se hacen, y más cuando vamos a decidir retirar o iniciar una terapia de reemplazo sustitutivo renal. La planificación anticipada de la atención es lo que ya les mencionaba acerca de las voluntades anticipadas. Esa atención conservadora integral como una estrategia adicional o una estrategia para los pacientes que no logran o que no quieren o que no está indicada una terapia sustitutiva renal. Y, por supuesto, de lo que vengo a hablarles hoy, que es la diálisis paliativa, que es una forma, una modificación o una adaptación de una terapia dialítica, sea de hemodiálisis o sea de diálisis peritoneal, que está ajustada a las necesidades individuales del paciente y que propende o que tiene como objetivo la optimización de la calidad de vida, minimizando los síntomas o los signos físicos que generan en el paciente o las familias malestar y sufrimiento. Es importante pues que dentro de los objetivos de los cuidados paliativos también tenemos esa decisión de cuándo retirar esa diálisis y los cuidados al final de la vida cuando sea necesario. Traigo esta diapositiva en la colación es porque realmente el paciente con enfermedad renal crónica, hasta el 80% de los pacientes quiere conocer de su enfermedad, hasta el 70% de los pacientes quiere conocer de su pronóstico, están bien informados, requieren toda la atención a la hora de la toma de decisiones, pero hay datos interesantes como estos que les presento, que hasta el 19%, casi uno de cada 5 pacientes que inicia una terapia dialítica se arrepiente de haber iniciado esa terapia. Y ahí hay algunos mea culpa dentro de los objetivos de los médicos que ofrecemos las terapias con el fin de simplemente no hablar mucho con el paciente, no poner en tela lo que son los riesgos y las complicaciones que pueden tener los pacientes en terapia dialítica. Entonces, mirar bien ese diálogo que estamos teniendo con los pacientes, porque hasta uno de cada 5 pacientes se nos está arrepintiendo cuando inicia una terapia dialítica, y hasta el 41% de los pacientes cuando se les ofrece, se les explica, se les informa sobre lo que es las terapias sustitutivas renales, pues prefieren continuar con un cuidado de confort en lugar de prolongar la vida. ¿Y por qué digo que en lugar de prolongar la vida? Porque la mortalidad de los pacientes en diálisis, generalmente esas son tasas de mortalidad anual del paciente en terapia dialítica. Uno de cada 5 pacientes que inicia una terapia dialítica generalmente está sufriendo complicaciones y muerte, pero ese porcentaje se puede aumentar hasta el 40% cuando los pacientes son mayores de 75 años. Y este dato es bien interesante. Cuando el paciente tiene una fragilidad, cuando el paciente es un anciano comórbido, la mortalidad anual de los pacientes puede llegar hasta el 50%. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta también todos estos valores a la hora de tener un acercamiento con las familias y con los pacientes. La atención conservadora integral, entonces, resulta como esa estrategia que hay adicional a la terapia sustitutiva renal. Es decir, yo tengo un paciente que o no cumple criterios para una terapia de reemplazo renal o no quiere acceder a ella por cualquier otro tipo de inconveniente, sea de social, sea de lejanía o simplemente de experiencia propia, o un paciente que se va a enfrentar a un retiro de la terapia sustitutiva, pues ofrecemos la atención conservadora integral. Esos pacientes generalmente que no vamos a ingresar a los programas, generalmente son pacientes o los pacientes que más utilizamos la atención conservadora integral. Ya está bien estudiado a cuáles les va mejor en esa atención conservadora, van a ser los pacientes que generalmente son pacientes ancianos, mayores de 35 años, pacientes comórbidos, es decir, pacientes que tengan un índice de Charlson mayor o igual a 8, una funcionalidad dada por ECOG, que sea un ECOG 3 o un ICAC, un índice Karnofsky menor de 40 o 40,
o pacientes que tengan desnutrición, caquexia, sarcopenia, que tengan una albúmina menor de 2,5, por ejemplo, o que tengan trastornos cognitivos progresivos como la demencia. Esos pacientes generalmente son los que más vamos a utilizar en la terapia conservadora integral o las terapias de soporte renal, perdón, de soporte. Hay algo también interesante y es algo que nos va a marcar un poco el pronóstico y es la pregunta sorpresa. Es ese médico paliativista o médico nefrólogo que está al lado del paciente que se haga la pregunta de si le sorprende si su paciente muriera en los próximos 6 meses, ¿sí? Es decir, eso es lo que llamamos nosotros la pregunta sorpresa y tiene una fiabilidad que realmente es bastante buena o que se aproxima bastante, más o menos tiene una certeza dentro de la terapia renal aproximadamente del 38%. Lo que quiere decir es que si yo pienso que mi paciente posiblemente pueda fallecer en los próximos 6 meses, es un paciente que de entrada debería yo pensar más en una atención conservadora integral, un cuidado de soporte renal, más que en ofrecerle una terapia dialítica a mi paciente. Entonces, tener bien pendiente esas estrategias que tenemos a la hora de que tenemos un paciente en enfermedad renal estadio 5. Entonces, tenemos un paciente con enfermedad renal. Ese paciente entonces llega a un estadio 5, es un paciente que requiere una terapia de reemplazo sustitutivo renal. Entonces tengo que decidir, ¿lo monto en una terapia de reemplazo renal o lo monto en una atención conservadora integral? Ya dijimos más o menos qué pacientes están más para el lado de la atención conservadora integral. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que vienen, por ejemplo, en una terapia de reemplazo sustitutivo renal y que le genera algo en su estado de salud? Por ejemplo, ese paciente diabético comórbido, pero que hace un SB o que hace un deterioro cognitivo o una demencia dentro de diálisis, o un paciente que se le descubre un cáncer y que su expectativa de vida disminuye bastante, pero que ya venía acoplado al mantenimiento de una terapia renal. En esos pacientes son los pacientes en los que tenemos más dudas a la hora de suspender la diálisis. Para todos los que trabajamos en cuidado paliativo sabemos que ofrecer es más fácil intentar mostrarle al paciente la posibilidad de hacer una atención conservadora o de no de ingreso a diálisis cuando nunca la ha experimentado, cuando nunca ha accedido a ella, que un paciente que ya está montado en una terapia de reemplazo sustitutivo renal y que decidamos retirar. Eso es importante entenderlo porque es el gran meollo del asunto o la gran o lo que generalmente pone más en riesgo al paliativista o confronta más a las familias y a los pacientes. El paciente que ya está en una terapia sustitutiva renal y que tiene miedo, angustia, temor o que simplemente no quiere renunciar a la diálisis porque lo ve como sinónimo de finalidad. Aquí para dejarles un poco del programa del apoyo integral que generalmente utilizamos en cuidado paliativo, que está dado desde el diagnóstico. Primero tenemos esa pesquisa del paciente. Ese paciente generalmente el diagnóstico pues están dando todas sus terapias curativas, pero en la medida que pasa el tiempo y van apareciendo complicaciones y evolución de su edad y de sus comorbilidades, pues entonces van a aparecer retrasos, daños y caídas en su sistema de salud que generalmente pues van a terminar con una terapia sustitutiva renal y que podemos entrar también en una terapia conservadora. Y en la medida en que vamos entonces acercándonos a las terapias conservadoras, los pacientes pues tienen un mayor acompañamiento por cuidado paliativo hasta que llegan finalmente a la muerte y acompañamos después de la muerte en el duelo. Entonces, cuando tenemos esa dualidad terapia dialítica versus cuidado de soporte, ya lo habíamos hablado, lo tenemos más o menos claro, vamos a definir si ese paciente ingresa o no a una terapia dialítica. Hablamos que las terapias dialíticas tienen una mayor supervivencia, eso está claro. Los pacientes que entran a cuidado de soporte son pacientes que generalmente tienen una mortalidad más temprana que los pacientes que tienen una terapia dialítica. Entonces, ¿ofrecemos más vida a los pacientes? Sí, en meses se puede mirar que más o menos la diferencia es más o menos un año. Lo que estamos viendo entre 9 meses y 13 o 14 meses para algunos estudios de mayor supervivencia en los pacientes que tienen terapia dialítica. ¿Qué pasa? Que esa expectativa de vida aumentada que ofrece la terapia de diálisis se disminuye o se vuelve inexistente en los pacientes que ya habíamos hablado, mayores de 75 años, frágiles, dementes o con comorbilidades. Entonces, en esos pacientes, ya entrar o no entrar en una terapia dialítica no me aumenta la expectativa de vida. ¿Eso qué hace? Que esos pacientes entonces
no me aumenta el beneficio de la supervivencia, pero sí me aumentan los efectos adversos de las terapias dialéticas y las consecuencias que pueden traer estar en las terapias sustitutivas, como el aumento de ingresos hospitalarios y la percepción de bienestar disminuida. Los pacientes que no ingresan a terapia dialítica, sino que continúan en soporte, su sensación de bienestar se mantiene en el tiempo, mientras que los pacientes que no han ingresado a terapia dialítica ingresan, la percepción de disminución del bienestar los acompaña y está bien estudiado esa parte. Entonces, ¿qué hago con esos pacientes que no me quieren renunciar a la terapia dialética o que veo que es difícil poder o que tienen bastantes dudas? Ese es el gran dilema de los paliativistas y de las familias de los pacientes, porque hay algo que les quería mostrar en esta diapositiva y es la opción de la diálisis paliativa. La diálisis paliativa entonces emerge como una opción alternativa a la terapia dialítica que conocemos, sustitutiva renal plena, y la terapia conservadora. Es una diálisis que está dirigida al control de síntomas y la calidad de vida de los pacientes y que busca no solo el control del síntoma físico, sobre todo de sobrecarga, que me da generalmente edemas y edema pulmonar y dificultad para respirar, sino que también me genera alivio en el sufrimiento producido por la angustia del retiro. En esta diapositiva les presento algo muy interesante y es la percepción que tienen los pacientes cuando deben retirarse de la diálisis. Es decir, yo ya estoy en diálisis, soy un paciente crónico que vengo en diálisis, me ocurre algún evento de salud, me aparece un cáncer, me disminuye la probabilidad de supervivencia, desarrollo un deterioro cognitivo, o tengo algo que me contraindica o que no me va a aumentar más la expectativa de vida en diálisis, y los pacientes generalmente lo que hacemos es suspender la terapia dialítica. Estos pacientes, hasta el 12% de esos pacientes consideran que retirarse de la terapia dialítica es sinónimo a suicidarse. Es decir, así de fuerte puede ser para la estructura mental de un paciente el retiro de una terapia dialítica. Entonces, muchas veces, aunque vemos que es la única opción que tienen los pacientes, no nos ponemos en los zapatos del paciente o de la familia, que también genera bastante sensación de culpa, de abandono, de negligencia, o las familias consideran que si dejan de darle diálisis a su paciente, el paciente va a ser igual a muerte y eso va a generar para las familias también duelos no controlados o duelos patológicos, trastornos del sueño, principalmente insomnio, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que pueden llevar incluso a disfunciones familiares o a pérdidas de las relaciones médico-pacientes. Cuando el nefrólogo o el paliativista le dice al paciente o a la familia que debe retirar al paciente de diálisis, generalmente entonces aparece una disrupción que puede llevar al traste con la relación médico-paciente y puede generar también conflictos desde las familias y las EPS y los aseguradores y todo el sistema se puede volcar en una disrupción. Entonces la diálisis paliativa aparece como una opción también en esos síntomas o en esos no solo físicos sino sociales o de sufrimiento, en esas familias que están en jaque y en esos pacientes que ya vienen una terapia de reemplazo renal o que requieren una terapia de reemplazo renal, pero que no quieren ingresar en todo el programa de atención renal. La diálisis paliativa, entonces, la vamos a dirigir a esos pacientes. Son pacientes que están con síntomas físicos, generalmente con sobrecarga, con dificultad respiratoria, con disminución de la movilidad por edemas, y que tienen sufrimiento o que tienen dudas o culpa frente al inicio o el retiro de terapias dialíticas, no solo en el paciente, sino también en las familias, o que tienen un paciente, por ejemplo, un deterioro cognitivo progresivo en el que el paciente no tiene una capacidad, por ejemplo, o está perdiendo esa capacidad de autodeterminación, pero las familias no quieren tomar decisiones tan reiterativas o tan tajantes o tan definitivas como el retiro o el inicio de una terapia dialítica. ¿Cuáles son entonces las estrategias o cómo hago yo una terapia de diálisis paliativa? Lo que buscamos entonces es disminuir los síntomas físicos del paciente a través de una máquina de diálisis, sea una diálisis peritoneal o sea una hemodiálisis. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Que sean, por ejemplo, sesiones de diálisis más cortas. Entonces, cuando yo tengo un paciente que no tiene que estar 4 horas en una máquina de diálisis, sino que su diálisis va a ser más corta, podemos lograr mejores adherencias, no solo del paciente, sino de las familias, y podemos hacer que el paciente logre suplir al menos el síntoma físico. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, por ejemplo, hacer menos ultrafiltración, o sea, una ultrafiltración que sea menos agresiva, con unas tasas de flujo sanguíneo más bajas, lo que hace es que realmente el paciente disminuimos los síntomas de sobrecarga, pero no estamos pendientes de la depuración de los pequeños solutos, entonces no estamos pendientes de esos índices que nos lleven a mirar si la diálisis
se llevó a cabo exitosamente, sino que estamos dirigiendo esa terapia dialítica solo en control de síntomas. Entonces pueden ser sesiones de diálisis más cortas, o pueden ser menos días de diálisis por semana. Es ofrecerle al paciente, en vez de 3 visitas semanales, 1 o 2 visitas en las que podamos ayudarle. Bueno, los pacientes que tienen intercambio peritoneal, pues podemos suprimir una de los recambios que hagan en el día, o utilizar menos solución a la hora de hacer los recambios. Otra de las ventajas que puede tener las estrategias de diálisis paliativa es el uso de catéter venoso central. Es decir, el paciente no requiere estar en una cirugía de fístula, de maduración de fístula, para poder acceder a esas terapias. Acá les traigo un símil, una comparación entre lo que sería la terapia convencional de diálisis y una terapia de diálisis paliativa. En cuanto al acceso vascular, lo que ya habíamos dicho, siempre en la hemodiálisis vamos a utilizar fístula, pero podemos utilizar un catéter venoso central a la hora de utilizar una diálisis paliativa en un paciente, por ejemplo, que apenas vaya a ingresar. La adecuación de la diálisis es muy importante, es claramente como el objetivo principal o lo que más cambia, y es que en las hemodiálisis apuntamos a la depuración de pequeños solutos con estándares actuales de KTB, de todo a unos índices y unos marcadores que nos lleven a una depuración de creatinina adecuada, de urea, adecuada, mientras que en la diálisis paliativa lo que aceptamos son aclaramientos más bajos. Simplemente lo que necesitamos es disminución de la sobrecarga y hacer una ultrafiltración del plasma, sin hacer una depuración de pequeños solutos. Siempre cuando estamos en terapias dialíticas estamos pendientes de los factores de riesgo cardiovascular, de las cifras de tensión arterial, de las metas de dislipidemia, mientras que cuando estamos en diálisis paliativa, entonces tenemos una tolerancia como mayor a que el paciente esté hipertenso, estamos no tan encima de esos valores cardiovasculares. Por ejemplo, en la dislipidemia somos un poco más permisivos porque lo que estamos buscando no es el control estricto de la enfermedad, sino que estamos entrando esa terapia dialítica peritoneal o hemodiálisis al control de síntomas del paciente, sean físicos o de sufrimiento. En cuanto a los trastornos mineralóseos, siempre estamos pendientes dentro de la diálisis general o una diálisis convencional a dar los análogos de vitamina D, los calcicomiméticos, y estar previniendo el hiperparatiroidismo secundario, mientras que en la terapia dialítica paliativa pues estamos más, somos menos restrictivos, estamos tolerando más la hiperfosfatemia y el hipoparatiroidismo, seríamos un poco más permisivos en ese caso. Los controles nutricionales en las terapias dialíticas convencionales son más estrictos, mientras que cuando estamos en esa terapia paliativa, pues buscamos más es como la estabilidad y la calidad de vida de los pacientes. Los monitoreos de laboratorio, cuántos pacientes están en terapias convencionales que requieren pruebas de esfuerzos, que requieren pruebas de laboratorios mensuales, son pruebas de rutina antes de ingresar a las terapias para mirar cómo están marcando los valores, mientras que en la terapia paliativa estamos con el mínimo necesario. En cuanto al manejo de medicamentos, como ya lo habíamos dicho, pues entonces estamos recetando medicamentos para tratamientos y prevención, mientras que generalmente en la diálisis paliativa lo estamos haciendo hecho el control de síntomas y dirigidos a la calidad de vida de los pacientes. Somos muy incisivos en el manejo de la anemia cuando tenemos un paciente en una terapia sustitutiva renal. Siempre estamos mirando el beneficio del hierro intravenoso, de mirar estos análogos de la eritropoyesis, alcanzando siempre metas de hemoglobina, de saturaciones de transferina y de ferritina adecuadas, mientras que cuando estamos en la terapia dialítica paliativa lo que estamos buscando básicamente es no dejarlos de utilizar. Sí podemos utilizar hierro y estos análogos de la eritropoyesis, pero solo cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando el paciente vemos que tiene una anemia que está haciendo síntomas. ¿Cómo lo sabemos? Paciente que tiene disnea, fatiga, paciente que está muy fatigado, muy asténico, o que tiene un valor pues, de hemoglobina que también va enmarcado dentro de ese contexto paliativo, podemos iniciar terapias de hierro o de análogos de eritropoyesis. Y en el manejo de los síntomas, pues generalmente la terapia convencional es solo cuando es necesario, pero en la terapia paliativa generalmente es nuestra base pues, de manejo. Ya habíamos hablado un poco de estos, es dar otros medicamentos adicionales al manejo o a la terapia dialítica. Generalmente cuando el paciente tiene
cuando estamos optando por la diálisis paliativa, vamos a utilizar los diuréticos porque eso nos ayuda a disminuir los síntomas de sobrecarga, sobre todo en el paciente pues, que tiene una diuresis residual. Entonces, aprovechar esos pacientes que tienen algo de diuresis residual para forzar diuresis también con diuréticos. Los estimulantes de la eritropoyesis y el hierro, como yo les había mencionado, solo si el paciente está haciendo alguna anemia de tipo pues, que está siendo sintomática, pero ya cuando hablamos de vitamina D, calcimiméticos, nos reservamos un poco más el manejo de esto. No es que estén contraindicados, no es que se deban suspender, pero si son útiles para el paciente, pues no es necesario utilizarlos. Si es un paciente que viene ya con una terapia, que vas a hacer un retiro y que no quiere realizar el retiro, que pasas a una terapia paliativa, en una diálisis paliativa, pues puedes conservar algunas de esas cosas y en conjunto con el paciente y la familia puedes ir mejorando, quitando medicamentos que no estén generando pues como mayor bienestar al paciente. ¿Qué barreras tenemos entonces para la implementación de esta estrategia paliativa? Generalmente son los programas de incentivo de calidad y los indicadores que tienen las entidades o que prestan los servicios de terapia de reemplazo renal. Las unidades de reemplazo renal las miden en indicadores de calidad. Esos indicadores de calidad es, venga, de la diálisis que usted le está haciendo a su paciente, cómo está quedando, miremos cuál es esa depuración de solutos, miremos cómo está esa urea, miremos cómo están esos estándares de calidad para saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o no. Entonces, si yo pongo un paciente que no me va a cumplir esos estándares de calidad, que no me va a cumplir con esos objetivos, me va a dañar los indicadores de la unidad de diálisis. Entonces, esa es una de las grandes barreras que tienen a la hora de poder ejercer una diálisis paliativa y está dado también en esos estándares de calidad que tienen las unidades de reemplazo renal. Otra cosa importante es la logística que se da en esas unidades. Generalmente son algo establecidos, al menos acá en Colombia tenemos como si fueran turnos, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, horario de mañana, tarde y noche, y los pacientes todos se van conectando a la misma hora, se les va trazando la revista al mismo tiempo, se les van desconectando casi que en un modo como de carrusel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos un personal entrenado para hacer esto y está el tiempo como establecido para realizar todo ese acompañamiento, y llega un paciente que tiene una conexión a una hora diferente, llega un paciente que tiene una conexión que se va a terminar 1 o 2 horas antes del resto, me va a generar conflictos a la hora de que yo como empresa pueda prestar un servicio logísticamente acertado para ese paciente. Entonces, ¿en qué termina el paciente? Pues listo, el paciente se dializa en 2 horas, pero no lo desconectan hasta dentro de 4 porque pues, el personal está haciendo otras cosas. Entonces, el beneficio también real de que el paciente pueda estar en casa con su familia haciendo otras cosas, pues también puede desaparecer o tiende el riesgo a sentir más síntomas y estar más molesto dentro de la unidad de diálisis. Y finalmente, como barreras también aparecen los costos de las sesiones de diálisis. Si es una sesión de diálisis que se cobra menos, pues que se tiene menos tiempo dentro de la máquina o que va a dejar de ir más días, entonces son pacientes que son sesiones que se deben cobrar menos y eso hace que la empresa o la unidad de soporte renal pues vaya a percibir menos ingresos por las diálisis paliativas que por las diálisis como tal convencionales. Entonces es algo que hay que trabajar. Habrá que explorar mucho más, es algo que apenas estamos viendo dentro de la literatura, habrá que tener un poco más de tiempo para ver qué tanto se experimenta esto y empezar a concientizar los grupos de soporte renal. Finalmente, entonces, los dejo con algo acerca de la diálisis paliativa como en un enfoque centrado más orientado, más que orientado a la enfermedad, es orientado al paciente, es enfocado al paciente, que busca el alivio de síntomas físicos y angustia generado por el inicio o el retiro de una terapia dialítica. ¿Qué está promoviendo? El adecuado control de síntomas, sobre todo los síntomas de sobrecarga, que están enfocados en disnea, fatiga o disminución de los desplazamientos por edemas, y el bienestar físico de los pacientes y sobre todo la inclusión social. ¿Cuántos pacientes estamos viendo que pasan su tiempo más, como los muestran las gráficas, asociados a una terapia dialítica? ¿Cuántos pasan conectados a una máquina de diálisis cuando realmente lo que quieren es compartir con sus mascotas o con sus familias? ¿Y cuánto de ese tiempo entonces podríamos lograr nosotros llegar a mediar sin llegar a ser tan finos o sin llegar a ser tan disruptivos a la hora de interrumpir las terapias de reemplazo renal? Entonces, dejo abierto el diálogo, las preguntas con respecto a las diálisis paliativas. No hay mucha evidencia sobre el manejo de la diálisis paliativa, pero es algo que ya empezamos a hablar y que es una opción o una estrategia que no va ni tan
a la diálisis convencional, pero que tampoco está sesgando o retirando o impidiendo el inicio de una terapia sustitutiva renal. Esto es todo lo que tenía para ofrecerles. Muchas gracias por su atención. Espero los comentarios y las preguntas.